Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 23 de febrero del 2023, tenemos como ponente al doctor Anchante Llosa. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma, médico intensivista y actualmente es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Anchante es síndrome de abstinencia en la UCI pediátrica. El registro de asistencia se dará mediante el link que se encuentra en la ventana del chat para que puedan posteriormente tener sus certificados. Doctor Daniel Anchante, buenas tardes y puede continuar, por favor. Buenas tardes, doctor Mesa. Buenas tardes con todos en la sala. Hablar de ese tema tan interesante y tan importante en las unidades de cuidados intensivos. Y actualmente es un tema fundamental dentro del instituto por varios motivos que ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. El objetivo de esta presentación es básicamente recomendaciones para disminuir el riesgo de que se presente este síndrome. Bien, intentar unificar criterios de evaluación, ¿no? Para generar recomendaciones actualizadas para el manejo del síndrome de abstinencia. Y también lo ideal es estandarizar el manejo del síndrome de abstinencia, tanto en las unidades de cuidados intensivos como el posterior manejo en las salas de hospitalización. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué es básicamente el síndrome de abstinencia? Pues cuando uno tiene un uso prolongado de sedantes y o analgésicos, ¿no? Produce de manera secundaria por el tiempo, tanto con los días también y también relacionado con las dosis acumuladas, se produce el fenómeno de tolerancia, ¿no? ¿Qué es la tolerancia a un fármaco, a un analgésico o a un sedante? Es requerir mayores dosis del mismo para producir el efecto que tenía ya antes con dosis previas. Es decir, ¿no? Necesitas cada vez más dosis para generar el mismo efecto porque ya el organismo se vuelve tolerante a esto. Y eso tiene una explicación farmacológica que tiene que ver con receptores, que tiene que ver con transportadores y que tiene que ver con esos elementos en los cuales a lo largo de los tiempos y de las dosis ocurre este fenómeno de tolerancia, ¿no? Em, la abstinencia es, pues, explicada en el sentido de que al cese brusco o repentino del retiro de este estímulo, de esta droga, de esta sedación o esta analgesia, pues el organismo ya acostumbrado de manera tolerante a pues tiene una serie de cambios clínicos importantes en los cuales pues se produce esta hambre, entre comillas, de querer seguir recibiendo esta droga, ¿no? Ocurre de la misma manera con aquellos personas que tienen alguna farmacodependencia, sea a drogas de tipo analgésicas o las drogas iguales recreativas, también tienen este tipo de síndromes. Eh, la gran mayoría de este síndrome que se produce aquí en el instituto y en general en todas las series que se revisan de manera internacional son largamente por benzodiazepinas y por opioides porque tienen pues un mayor uso con este tipo de drogas, ¿no? Ahora, esta información y esto se empezó a ver con mucha frecuencia en los neonatos y los neonatantes menores, ¿no? Se empezó a observar años atrás en aquellos niños, por ejemplo, que nacían de madres dependientes de cocaína, dependientes de heroína, en las cuales nacían con una serie de cambios clínicos que en el momento no eran explicados de manera racional por esa época en la medicina. Cuando ya se empezó a estudiar a más profundidad, se dieron cuenta de que se trataba de que había una abstinencia a la droga usada por la madre y que el neonato requería esta droga para, digamos, mantener un estado de estabilidad hemodinámico, de estabilidad clínica. El problema es muy complejo. El síndrome de abstinencia, como bien lo dice el nombre, es un conjunto de signos y síntomas. Y es realmente complejo el problema. Si uno ve todo lo que implica en este cuadro, que me pareció muy didáctico para poder presentárselos, en donde encontramos al síndrome de abstinencia, que comparte mucho de otras condiciones clínicas. Tiene que ver mucho con el manejo del dolor, tiene que ver mucho con una sedación inadecuada, tiene rasgos de delirio, y ahí, digamos, de todo un poco, existe el síndrome de abstinencia, que toma elementos de cada uno de estas situaciones
Y eso lo hace bastante complejo a veces, tanto de diagnosticar y de manejar también muchas veces, eh, porque hay una complejidad en el sentido de que implica varios elementos. Como ustedes ven ahí, el síndrome de abstinencia tiene unos signos clínicos, pero estos signos los pueden compartir con otras causas, ¿no? Como lo ven ahí, y de repente no era que tiene el pequeño abstinencia, lo que tiene el pequeño es dolor, de repente no es lo que tiene abstinencia, lo que tiene es que le falta un poco de sedación, lo que tiene no es abstinencia, lo que tiene es delirio. Y este detalle es tan importante de identificar al inicio porque el manejo va diferenciado de acuerdo a esta entidad que uno pueda eh, reconocer, ¿no? No es lo mismo tratar dolor, tratar delirio, tratar sedación, que tratar un síndrome de abstinencia. Bien, para hablar rápidamente sobre la fisiopatología, hemos hablado al inicio de cuál es el papel de los receptores y de la tolerancia a los mismos por la cantidad de días o de dosis prolongada o acumulada que usas en el fármaco. En el caso de los opioides, que producen una inhibición de la neurona y la disminución de la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Que produce la analgesia. Si uno digamos, hace un cese brusco o una discontinuidad repentina, suspensión rápida, ¿no? Acá lo que se va a producir es un aumento de la actividad excitatoria neuronal, ¿no? Y con lo que conlleva toda la parte clínica que lo hemos ya evidenciado en las salas de UCI y también en las salas de hospitalización. Hay que tener y como importancia lo siguiente, ¿no? En el desarrollo de la tolerancia y el síndrome de abstinencia tiene que ver con la activación que se mantiene de forma sostenida del receptor y también tiene que ver con el grado de afinidad del fármaco. De manera individual, y eso por eso el punto es importante, como tiene que ver con el grado de afinidad y los receptores, sabemos que tenemos pues de manera general un número de receptores, digamos, promedio entre nosotros, tanto receptores de opioides, ¿no? Como los receptores de benzodiazepinas. Sin embargo, el número no es el mismo y varía de persona a persona, así como el grado de afinidad y así como la cantidad de transportadores que existe o los neurotransmisores que se liberan también. Por lo tanto, si bien es cierto, el manejo está creado, desarrollado de una manera general, siempre es muy importante tener en cuenta de que cada paciente se va a tener que individualizar y cada paciente puede tener un esquema distinto. Quizás uno puede iniciar con un esquema general, pero esto es tan dinámico, este problema de que pues, existe una diferencia, una heterogeneidad, ¿no? Entre cada individuo que produce este síndrome de abstinencia. Entonces, acá, cuando uno hace una suspensión abrupta, por ejemplo, en el caso de los opioides, vemos digamos, parte clínica en la cual puede esto producirse, ¿no? Por ejemplo, en el cuanto a los neurotransmisores, aumenta la noradrenalina. ¿Y qué es lo que va a producir? Hipertermia, hacen fiebre, hacen hipertensión, hay temblores, hay taquicardia. Cuando aumenta la acetilcolina, diarrea, vómitos. Cuando aumenta la corticotropina, aumento del estrés, aumento a veces del apetito. Cuando disminuye la serotonina, trastornos del sueño. La dopamina, irritabilidad, ansiedad. Como ustedes ven, en la lista es larga y muy variable. Hay mucha variedad de signología clínica. Es por eso lo complejo del tema para poder diagnosticarlo y manejarlo. Porque de repente el paciente empieza a tener fiebre y a veces cuando aprendíamos en las unidades de cuidados intensivos sobre el síndrome de abstinencia, nos enseñaban los maestros que era el gran confusor, ¿no? Que confundía mucho con otras patologías, ¿no? Un paciente que hace fiebre en UCI, lo primero que uno piensa es está infectado. Pero ¿qué tal si se trata de una abstinencia? Porque la abstinencia es en fiebre. Un paciente que está agitado, que está hipertenso, puedes pensar en otras posibilidades clínicas y realmente de lo que se trata es un síndrome de abstinencia. Entonces, esto a veces es tan complejo que puede hacer confundir y retrasar algunos manejos. Y también en el progreso de la enfermedad de fondo, también puede que, y de hecho lo hace, retrasa la salida al ventilador, retrasa la salida de la UCI, y con eso conlleva pues mucho más recurso humano, más costos y también más posibilidades de tener morbilidades dentro de los unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la incidencia? En general es variable y va a depender mucho de los protocolos que existan en las unidades y los hospitales, ¿no? Una de las dificultades grandes que se trata en pediatría, en la UCI, en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, es qué escala vas a utilizar para poder identificar este síndrome de abstinencia, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, como consenso, ya en el presente año vamos y estamos utilizando la escala de Watt, que la voy a presentar más adelante, pero la hemos decidido utilizar, digamos, ya por un consenso. Hay otras escalas, sí, pero esa es la escala que más utilizamos porque tenemos entendido que también es una escala que se utiliza en otros servicios en el hospital y la idea es hacer un trabajo continuo, ¿no? En cuanto a opioides o benzodiazepinas, la incidencia puede superar el 50% y benzodiazepinas puede llegar al 42%. Ahora, si vemos en nuestra realidad, en la unidad de cuidados intensivos actual, desde que estamos registrando en el presente año, teniendo una totalidad de 12 camas, nuestro porcentaje actual de síndrome de abstinencia está llegando alrededor del 30%. Es decir, de los 12 pacientes, aproximadamente 3 a 4 sí tienen algún grado de síndrome de abstinencia que requiere algún manejo con opioides o benzodiazepinas, que retrasa el alta de la UCI porque se tiene que manejar esto dentro hasta que se encuentre una estabilidad hemodinámica y clínica para poder luego ser trasladado a piso. Es un número importante aún, ¿no? Y la cual conlleva todos los problemas que les menciono. La presentación clínica es muy variable, como lo había mencionado al inicio. Esto puede hacer confusor de muchas otras entidades infecciosas, hemodinámicas, neurológicas, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta lo siguiente, que es también un dato importante. Cuando uno suspende unos antibióticos, perdón, unos analgésicos o sedantes de manera brusca, la clínica no va a ser de inmediata. De hecho, a veces uno lo puede ver al niño todavía con algún rezago de los fármacos circulando por la sangre, y eso quiere decir de que en las primeras 12 a 24 horas probablemente no tenga mucha clínica, y uno puede ser confiado en el cual, está todo bien, no tiene abstinencia, lo voy a pasar a piso, y sin embargo la clínica inicia pasadas las 24 horas, entre las 48 horas, incluso las 72 horas puede tener clínica de abstinencia y clínica marcada. Y ya nosotros no lo vamos a ver, lo van a ver probablemente en hospitalización. Entonces, este dato es súper importante para no confiarse en el sentido de pensar de que porque uno suspende y no hace ninguna clínica teniendo el riesgo de hacer la abstinencia, estar en esa confianza de que pues no va a hacer nada porque lo puede hacer horas o días incluso después, ¿no? Y los signos y síntomas que hemos mencionado son muy variables, ¿no? Irritabilidad, hiperreflex, hipertonía, estornudos, delirio, convulsiones, fiebre, taquicardia, hipertensión. Como ustedes ven, hay para elegir, hay una mixtura de signos clínicos que hacen confundir muchas de las patologías que puedan estar sucediendo al mismo momento en las unidades de cuidados intensivos. Si uno habla y quisieras hacer una diferenciación, digamos, más que todo académica, de los signos, tanto por opioides como por benzodiazepinas, uno podría diferenciar los opioides que tienen más irritabilidad, más insomnio, hiperreflexia, hipertonía, taquicardia, hipertensión arterial, fiebre o síntomas intestinales, y en el lado de las benzodiazepinas, movimientos anormales, convulsiones, ansiedad, temblores, alucinaciones, delirio, eso entre comillas, porque puede tratarse de otra entidad, ¿no? Llanto. Ahora, esto digamos de manera académica, porque a la hora en la cual en la práctica real, a veces es un poco complicado poder diferenciar si eso se trata de una benzodiazepina o de un opioide, o puede haber una mixtura de ambos. En algunos casos, si uno es ordenado y puede hacer un esquema de destete, digamos, que te permite diferenciar lo que es lo ideal, pues sí se va a poder hacer. Pero en algunos casos, y lamentablemente son la mayoría, a veces se desordena un poco desde el diagnóstico hasta el manejo, y eso hace de que sea muy difícil diferenciar si se trata de un opioide o si se trata de una benzodiazepina, y finalmente uno en el esquema del manejo de la abstinencia. Acá solamente son unos cuadros, esto para pasarlo un poco más veloz, que tiene que ver con la incidencia de las alteraciones. Por ejemplo, acá vemos las alteraciones presentes, el síndrome de abstinencia, el gran porcentaje de llanto y moro alterado, con hipertonía muscular, a nivel neonatos. Y en temas respiratorios, por ejemplo, vemos como la taquimia y los estornudos son muy frecuentes. Vemos un neonato, por ejemplo, que empieza a tener taquimia sostenida, y lo primero que pensamos es algo respiratorio, una neumonía, es algo propio de las entidades de esta edad, y sin embargo puede tratarse de un síndrome de abstinencia. Acá también vemos las alteraciones hemodinámicas ya a nivel pediátrico, taquicardia, taquimia, fiebre, es bien frecuente, como lo ven en el cuadro, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, no fiebre, taquicardia, taquimia, estamos pensando en algo mucho más
A veces no pensamos en abstinencia, pensamos en otras entidades, ¿no? Y también vemos ahí lo presente en los signos que tienen que ver con el sistema nervioso central, como la agitación, la ansiedad, los temblores, convulsiones que ya lo hemos mencionado, que también están presentes en la gran mayoría de los casos. El diagnóstico, principalmente, como lo hemos mencionado ya a lo largo de la presentación, es clínico. Hay que diferenciar el síndrome de abstinencia propiamente dicho con lo que es el delirium pediátrico. Esto es, son entidades distintas y que hay que manejar de manera también distinta, con fármacos distintos. No es el tema de hoy hablar sobre delirio, ¿no? Sin embargo, lo menciono porque es un diagnóstico diferencial de síndrome de abstinencia. Y para hacer un diagnóstico preciso, claro y adecuado, para luego posteriormente hacer un buen manejo, hay que juntar el cuadro clínico, hay que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo, que ahorita lo vamos a mencionar, y qué escala vamos a utilizar para valorar. Esta escala va a ser utilizada no solamente al inicio para ingresar al paciente como parte del cuadro de abstinencia, sino también para valorar de manera diaria o incluso cada 12 horas al día 2 veces cómo vamos en el manejo, cómo va nuestro control de la abstinencia, ¿no? Entonces es muy importante usar las escalas de manera correcta y de manera continua. Las escalas más conocidas la definen a la escala de Watt y la escala de Sofía. La que hemos decidido por consenso utilizar dentro de la unidad de cuidados intensivos es la escala de Watt. Esta es la escala de Watt, que tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 88%, con una puntuación que por encima de los 3 puntos, estamos hablando ya de riesgo de abstinencia presente para hacer algún tipo de intervención, ¿no? Y cuando vemos pues por encima de los 7 puntos en adelante, estamos hablando de una abstinencia mucho más importante, grave, que puede producir muchas más alteraciones y que también te lleva a que mientras más puntaje tengas y la abstinencia tenga mayor componente clínico, uno ya tiene que hacerse la idea que ese paciente se va a quedar más tiempo o va a retrasarse más aún el alta de la UCI o el alta de hospitalización. Vemos ahí el cuadro en el cual a cada ítem se le da un valor de 0,1, es muy sencillo de utilizar, si está presente es 1, si está ausente es 0, y van sumando los puntajes, ¿no? Esta es la escala de Watt, 1. Esta es la escala de Sofía, que es otro tipo de escala, vamos a pasarla porque vamos a usarla de Watt nada más. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente y uno identifique, ok, este pequeño, esta pequeña tiene alto riesgo de hacer abstinencia, voy a prevenirla, voy a tratar de que no llegue a ese punto, ¿no? La infusión continua de benzodiazepinas o opioides, ¿no? Por 5 días o más, son factores de riesgo. Aquellos pacientes que sabemos que van a estar en sedación con infusiones por más de ese tiempo, pues tengamos consideración que tiene riesgo de hacer abstinencia. Dosis acumuladas de fentanilo y de benzodiazepina, en este caso midazolam, por encima de lo que ven en pantalla, 0,5 miligramos por kilo para fenta y 40 por encima de midazolam. Los neonatos, lactantes menores, tienen también riesgo de hacer con mayor frecuencia abstinencia. Y en aquellos pacientes que tienen algún grado de retraso psicomotor, también tienen mayor predisposición a hacer abstinencia. Entonces, esto es importante porque uno de esta manera puede identificar cuál es aquel paciente, aquel niño o niña que va a tener este riesgo y de esa manera actuar de manera preventiva, ¿no? Y no esperar a que ya presente toda la clínica para recién actuar, ¿no? Bueno, acá la que sigue una más. Vemos, por ejemplo, en este cuadro, ese es un estudio muy interesante sobre el síndrome de abstinencia en UCI pediátrica. Una más, por favor. Van a salir unas, ahí está. Ahí vemos, está resaltado en color rojo cuáles son los de riesgo, ¿no? Y coincide con lo que les acabo de mencionar, lo anterior, por favor, que habla sobre la duración y habla sobre la dosis, ¿no? Vemos ahí el P significativo de cada uno de los ítems, de las intervenciones, y vemos cómo de esa manera tienen relevancia tanto la dosis acumulada como el tiempo de duración. Bien, aquí vamos a entrar un poco ya sobre lo que es el manejo en sí. Como hemos mencionado al inicio, el manejo hay un esquema general, pero luego esto pasa a ser individualizado de acuerdo a la respuesta de cada uno de los pacientes. Y vemos por ejemplo acá una foto real de un paciente de la UCI en la cual tiene 4 bombas de sedación. Ven ahí midazolam, tiene ketamina, tiene morfina y abajo tiene dexmedetomidina, ¿no? Que es el Precedex, ¿no? Vemos ahí estas 4 bombas, que esto es un caso real. Normalmente los pacientes, en muchos de los casos, así los tenemos, así están en las unidades de UCI,
con múltiples sedantes y sin de repente algún esquema todavía ya mucho más ordenado o un protocolo ya estandarizado. Entonces, el manejo del síndrome de abstinencia, y esta es una de las ideas principales que quisiera que nos llevamos todos de esta tarde, es que el mejor manejo es el que no se realiza, o en todo caso el mejor manejo es el que ocurre antes que se presente, es el manejo preventivo. El mejor síndrome de abstinencia es el que uno lo debe prevenir. Existen estrategias ya internacionales estandarizadas, bastante estudiadas, con buenas respuestas y con buenos resultados, para evitar, o en todo caso, mitigar o reducir el porcentaje de abstinencia y si aún se presenta, que no sea con tanta clínica, que no requiera muchas drogas, muchas infusiones, por ejemplo, ¿no? Y aquí las estrategias tenemos a la rotación de sedantes, que como estrategia, a tener objetivos claros y protocolos de sedación y a hacer un traslape responsable, una sustitución de drogas responsable, coherente con el paciente, continúa el manejo de la misma manera. En cuanto a la disminución gradual de las infusiones, es una estrategia bastante conocida, amplia. A veces, si bien es cierto, es muy conocida, no siempre es muy utilizada, pero es bastante conocida y aparte tiene muy buenos resultados, que es la más utilizada para prevenir el síndrome de abstinencia, ¿no? Que se empieza a considerar cuando el paciente tiene 5 o más días de, de sedación o analgesia y lo que se quiere es hacer un destete de la ventilación, en este caso, por ejemplo, y se hace un destete progresivo de los sedantes también. Cuando tenemos un paciente por más de 5 días, por ejemplo, con sedantes, no vamos a suspender de manera brusca los mismos porque sabemos que hay alto riesgo de producir abstinencia. No se recomienda, y también eso es algo que está bastante claro, en hacer un destete a la par tanto de opioides como de benzodiazepinas. Y eso tiene una razón en el cual si uno lo hace al mismo tiempo, no se puede diferenciar en esos casos si presenta la clínica de abstinencia, a qué lo está presentando, si a la morfina o fentanilo o a la benzodiazepina, porque lo hiciste al mismo tiempo. Si uno lo separa y uno hace destetes separados, graduales, cuando el paciente presenta en una clínica, vas a poder identificar a qué fármaco está haciendo la clínica y tu manejo va a ser mucho más personalizado y mucho más exitoso. En el proceso del destete, la extubación, por ejemplo, eso es algo que es súper importante para nosotros en UCI, la extubación es parte del proceso, no es el final, no tengo que dejarlo sin sedantes, no tengo que terminar el esquema de destete de sedación para extubarlo. Uno puede extubar siendo parte del proceso de retiro gradual, ¿no? Eso lo sabemos en las UCIs, hay que aplicarlo de manera rutinaria. Hay una propuesta, estas son propuestas en general, que son las disminuciones y que tienen que ver con los días en los cuales el paciente está en sedación, con cortes de 5 días, de 5 a 10 días y mayores de 10 días. Y como ustedes ven, conforme van avanzando los días, el destete es más lento, es más gradual. A mayor tiempo de uso de sedantes o de analgésicos, mayor tiempo también de destete. Y en cuando uno tiene la estrategia de rotación de fármacos, también uno puede empezar a rotar fármacos. Por ejemplo, si yo ya sé en UCI, tengo un paciente que yo ya conozco el diagnóstico, conozco la patología, conozco la morbilidad, yo sé que ese niño va a estar intubado una semana, 10 días, 2 semanas, porque sabemos cuál es el diagnóstico y sabemos que este paciente no va a ser extubado en 3 o 5 días. Entonces, en aquellos niños utilicemos protocolos de rotación de sedantes. Lleguemos al quinto día y rotemos, y vamos rotando. Eso es una estrategia que sirve para evitar dosis acumuladas y mitigar, disminuir el riesgo de abstinencia. Claro, tenemos la limitante que de repente en nuestro sistema de salud o en el instituto no tenemos un gran arsenal de fármacos sedantes para hacer rotaciones, ¿no? Tenemos en realidad pocos fármacos, digamos, de los más conocidos como el fentanilo, la morfina, el midazolam, el propofol, la ketamina, ¿no? Ahora se ha unido la isotoniina, pero actualmente creo que no hay stock. Pero en general son pocos la gama de opciones que tenemos. Sin embargo, de lo poco que tenemos, sí podemos hacer esta rotación y es una estrategia que también está utilizada y sirve con bastante éxito también. Y en el traslape, uno puede traslapar pues de fentanilo a morfina o de midazolam, idealmente
al lorazepam. Sabemos que actualmente en el instituto no contamos con lorazepam, que es lo ideal, pero usamos clonazepam, que digamos es, por ahí decirlo, un equivalente que se puede utilizar, ¿no? Y hacemos un traslape también progresivo, en el cual pasamos esa infusión con y las dosis tal cuando esté disponible, ¿no? Entonces, ese traslape de fármacos también es una estrategia bastante reconocida, aceptada y utilizada para evitar y disminuir el riesgo del síndrome de abstinencia. Y hay también casos en los cuales se utiliza el fenobarbital como una droga de ayuda. No es una droga de primera elección ni de primera línea en abstinencia, digamos, de primera intención o la primera que uno va a utilizar. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales hay una refractoriedad al tratamiento o una clínica muy florida, muy marcada, se utiliza fenobarbital y también con buenos resultados, y después posteriormente se suspende este fármaco, pero sí tenemos, y lo presento, esta opción para utilizar en aquellos síndromes de abstinencia de mucha clínica, de mucho puntaje de score, o de o un fracaso, o entre comillas, una refractoriedad al esquema inicial, ¿no? Y bueno, ese es el esquema de traslape de fentanilo a morfina. Entonces, en general, lo que se hace normalmente, se calcula la dosis acumulada total, ¿no? Y luego se divide según una fórmula que tiene que ver con la bioequivalencia, ¿no? Del fármaco para pasar a morfina. La idea finalmente es que uno haga este esquema para evitar que sea un cambio brusco y que el cambio sea en lo posible equivalente. Nuevamente, vuelvo a repetir, esto tiene una relación directa con la afinidad y los receptores. El papel, el fármaco, o digamos, la fórmula, el cálculo, te puede aguantar todo. Puede aguantarte un fármaco o un cálculo que uno puede de manera teórica, hipotética, poder llegar a una conclusión para darle tal dosis en tal intervalo de tiempo. Sin embargo, esto es dinámico. A veces en el cálculo no es lo que el paciente necesita. A veces requiere más, a veces requiere menos. Es por eso que es sumamente importante que esto sea algo de evaluación continua, al día, varias veces, y siguiendo con los esquemas, pero con el score que van a utilizar en cada servicio. Y esta es una estrategia no presentada, o es una sugerencia, ¿no? de destete de opioides, en las cuales nuevamente, como ustedes ven ahí, tiene relación directa con el número de días. A mayor tiempo, mayor destete. Creo que la idea ya quedó bastante clara. Y también tenemos uso de otros fármacos, algunos tenemos en el instituto, otros no, que digamos podría estar pendiente para la adquisición, como la clonidina y la dexmedetomidina, ¿no? La dexmedetomidina ya la tenemos, ya la utilizamos, a veces nos quedamos sin stock, pero es un fármaco con un muy buen resultado para apoyo en el destete de abstinencia, y que la ventaja es que no tienen mayores alteraciones hemodinámicas este fármaco, y pues tiene esta utilidad mayor, que a diferencia de una benzodiazepina o un opioide, tiene menos efectos hemodinámicos que estos fármacos y, digamos, son unas drogas más amigables, por así decirlo, entre comillas, y nos ha ido bastante bien utilizándolas, pero como coadyuvante en el proceso del destete, ¿no? Y también nos sirve muchas veces cuando el paciente ya va a estar en proceso de retiro de ventilación, nos ayuda mucho, y en el cual tenemos un paciente que ya sabemos que está próximo a salir del ventilador o próximo ya a la recuperación, utilizamos la esmetomidina también, porque ya sabemos que en los siguientes días va a salir y va a poder suspenderse la droga. No utilizamos actualmente dexmedetomidina como droga de inicio o de elección, ni tanto para la sedación ni para el inicio del manejo de abstinencia, no lo usamos en una segunda etapa, tanto de retiro o de manejo de abstinencia. Y la clonidina es un fármaco bioral que lo hemos utilizado en algún momento, actualmente no lo contamos, pero lo menciono porque son opciones que se encuentran en el mercado para poder utilizarse también como síndrome de abstinencia, parte del manejo para equilibrar la parte clínica. Como conclusiones, el uso frecuente de las benzodiazepinas y los opioides es algo que no va a ser, digamos, cambiado en las unidades de cuidados intensivos. Las UCIs y los analgésicos y los sedantes están unidos por las patologías tan graves que manejamos. Por lo tanto, esto es una variable que siempre va a estar presente. La idea no es no utilizarlos, sino al contrario, seguir usándolas, pero de manera racional y en base a objetivos de sedación y protocolos de los mismos para poder tener
este uso de manera más coherente y más, repito, racional para evitar pues, este síndrome de abstinencia o en todo caso disminuir el riesgo. El riesgo se presenta con mayor frecuencia a partir del quinto día y de acuerdo a la dosis acumulada que hemos presentado también en aquellos pacientes. La incidencia es muy variable, hace falta estandarizar. Nosotros ya tenemos desde este año ya eh, un estándar en la cual vamos a ya un registro de estos pacientes, ¿no? Por factor de riesgo y por clínica, que vamos ya anotando para luego ser evaluado en los siguientes meses. El diagnóstico de síndrome de abstinencia, con todo lo que hemos mencionado, es un diagnóstico clínico, pero para nosotros, por ejemplo, en cuidados intensivos, si bien es cierto, es un diagnóstico frecuente, lo utilizamos de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? En el cual, si el paciente tiene fiebre, tiene taquicardia o tiene algún signo clínico de tremores o convulsiones, siempre vamos a pensar nosotros en que hay algo clínico orgánico de fondo en el cual esté produciendo esto. Si descartamos que no se trata de una infección o de un problema neurológico, orgánico, estructural, pues sí tenemos que considerar la abstinencia. Pero siempre de primera intención, por un tema de riesgo del paciente y de mayor morbilidad frente a esos casos, descartamos primero estas patologías con mayor gravedad, ¿no? Y finalmente, lo más importante es la prevención, ¿no? Es la prevención con las estrategias que hemos mencionado, con los protocolos que están como pendientes también para ser insertados tanto en las UCIs como a nivel de todo el instituto, y poder tener este uso racional de los sedantes y sus analgésicos para poder mitigar pues, este síndrome de abstinencia, como había mencionado a lo largo, que es tan frecuente, tan importante y que no solamente complica a los pacientes en sí, porque retrasa el alta, haciendo de que se exponga a más días de UCI o de hospitalización, sino también hemos tenido fracasos de extubación por abstinencia, que el paciente regresa a ventilador. Hemos tenido pacientes que están en piso, regresan a UCI por abstinencia. Entonces, todo eso conlleva a toda la parte clínica y que tiene que ver con la morbilidad del paciente, y ni qué decir también del tema de los costos de recurso humano y que conlleva pues estos pacientes que se quedan en el sistema de salud. Bien, creo que eso es todo. Les agradezco su atención y atento para cualquier consulta o duda que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enchante. Tenemos una pregunta que nos dice el de cómo identificar el delirio y qué consideraciones se debe tomar para diferenciarlo de una abstinencia. Bien, es una buena pregunta. En general, el delirio tiene que ver más con temas excitatorios y de agitación, a veces psicomotriz, a veces de euforia. Em, la gran, digamos, diferencia o una de las mayores es el tema del riesgo y el paciente que se encuentra en aquel grupo de aquellos que van a producir abstinencia por fármacos o sedantes, ¿no? Esa es una diferencia en la cual, por ejemplo, si tienes un paciente que está muchos días en sedación continua, en sedación con opioides, con morfina, con fentanilo, con benzodiazepina, y tú retiras bruscamente, ese paciente probablemente lo que va a hacer es abstinencia. Ahora, en cuanto al delirio, está más relacionado a otro tipo de drogas. Lo hemos visto mucho con ketamina, por ejemplo, en la cual sí produce a veces un delirio importante, sobre todo en pacientes escolares o adolescentes o preadolescentes que son mayores, con mayor frecuencia también. Entonces, la edad es, el uso de los fármacos, la clínica, ¿no? Tiene mucho que ver más con el delirio. Y las escalas, por ejemplo, la escala de Watt que utilizamos, también te ayuda mucho a diferenciar eso, porque cuando uno usa la escala y vas anotando punto por punto, te puede diferenciar en aquel paciente que a veces no cumple todos los criterios de Watt, tiene un Watt 1, un Watt 2, menos de 3, pero sin embargo sí está agitado, está eufórico, está gritando, o está no conectado a la realidad, o tiene alucinaciones. Entonces, ese paciente que no cumple de repente criterios objetivos de abstinencia, pero sin embargo lo ves agitado con toda la clínica excitatoria, pues se trata de un delirio probablemente, ¿no? Entonces, estas herramientas ayudan a diferenciar en general el tema del tipo de fármaco, el riesgo que tiene abstinencia
las escalas y la clínica. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, si el paciente presenta síndrome de abstinencia, ¿cuál sería el tratamiento y el protocolo de cambio de analgésico y sedante? El protocolo de rotación de analgésico y sedante, para puntualizarlo, es antes. O sea, eso uno lo utiliza para evitar la abstinencia. Si la pregunta va dirigida a en qué momento utilizar esta rotación, la idea de la presentación y de ahora que se lleven es que debe ser utilizada en la previa, es decir, antes o para evitar que haga la abstinencia. O sea, roten sedantes, roten analgésicos durante el paciente en su proceso y no esperando cuando ya tenga abstinencia. Ahora bien, si el paciente ya tiene clínica de abstinencia, pues dependiendo de qué fármacos has utilizado en los días previos, midazolam o fentanilo, pues armarás un esquema en base a ello. Si pudiste hacer un destete progresivo e iniciaste, por ejemplo, por morfina, y al destete progresivo el paciente no presentó una clínica importante, y al día siguiente seguiste usando midazolam en destete, y ahí presentó clínica, entonces tú puedes identificar que esa abstinencia está más orientada a las benzodiazepinas y tu esquema será orientado hacia ese fármaco. Si a veces sucede de que tienes ambos fármacos a la par en destete o un poco desordenado las subidas, las bajadas, los bolos que le ponen a un paciente, entonces harás un esquema general en la cual utilizarás tanto opioides como benzodiazepinas para el manejo y tu destete o tu progresión del manejo va de la mano con la clínica del paciente y cómo se va presentando esa respuesta del mismo, ¿no? Muchas gracias, doctora Anchante. Creo que ya no tenemos más preguntas. No sé las últimas recomendaciones para finalizar la telecapacitación, doctor. Sí, bueno, muy agradecido nuevamente por la invitación. Creo que en general da para mucho largo y de información el síndrome de abstinencia. Es un síndrome muy frecuente que a veces no valoramos de manera correcta, tanto en las unidades de UCIs, ¿no? Y nosotros asumimos esta responsabilidad, como también posiblemente en las salas de hospitalización. Creo que lo más importante y la idea que me gustaría que nos llevemos todos es que hagamos medicina preventiva en este punto en particular, ¿no? Evitemos que estos pacientes lleguen a tener este tipo de abstinencia tan marcada, como les digo, que hemos tenido casos lamentables en los cuales han regresado al ventilador, han fracasado la extubación, han regresado a UCI, ¿no? Y que pues con todo lo que eso conlleva, solamente por de repente un manejo no apropiado de la abstinencia, una identificación no apropiada del riesgo, ¿no? Y que bueno, pues es todo este tema a mejorar y la idea pues es que todos nos llevemos estos conceptos claros. Igual cualquier duda o en adelante, siempre la unidad de cuidados intensivos pediátricos está abierta tanto para consultas, rotaciones, lo que deseen también en adelante. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctora Daniela Enchante. La Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación como ponente el día de hoy, también por habernos compartido su experiencia profesional. Y agradecemos también a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes.